¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a hablar sobre las muestras no probabilísticas. Las muestras no probabilísticas también se les conoce como muestras dirigidas. Y estas muestras suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización. Entonces, método de selección no estadístico, más bien no probabilístico. Es decir, la selección de los casos no es aleatoria, no aleatoria. El investigador selecciona los casos dependiendo de las características de la investigación. Selección depende de características de investigación. Estos métodos, estas muestras no probabilísticas se utilizan tanto en investigaciones cuantitativas como cualitativas. Las investigaciones cualitativas pues no las vamos a tomar en cuenta porque para la carrera que están estudiando pues tienen un alcance limitado. Más bien nosotros nos enfocamos en investigaciones cuantitativas. Como vamos a ver, estas muestras no probabilísticas en el caso de investigaciones cuantitativas suele ser el caso de los experimentos. Ya de experimentos ya hablamos, en el caso de que su investigación requiera experimentos, que supongo que no. Entonces, vuelvan a checar ahí. Más bien creo que va a ser más, las investigaciones que les van a tocar van a ir más un poco por el lado de datos que ya existen y seleccionar esos datos y analizar esos datos. Ok, entonces estas muestras no probabilísticas seleccionan individuos o casos típicos sin intentar que sean estadísticamente representativos de una población determinada. Entonces estos no son representativos estadísticamente. No son estadísticamente representativos de una población determinada. Cuando la generalización o extrapolación de resultados hacia la población es una finalidad en sí misma, las muestras dirigidas implican desventajas. Si queremos generalizar, utilizar muestras dirigidas va a tener sus desventajas. Una desventaja es que al no ser probabilística, no es posible calcular con precisión el error estándar, es decir, no podemos determinar con qué nivel de confianza hacemos una estimación. Esto pues se debe a que no son estadísticamente representativas. Entonces, en el caso de que queramos extrapolar resultados, en el caso que queramos generalizar resultados, este tipo de muestras pues van a tener estas desventajas. Es decir, en este caso de este tipo de muestras, los datos no pueden generalizarse. Datos no pueden generalizarse. En las muestras de este tipo, la elección de los casos no depende de que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un investigador o grupo de personas que recolectan los datos. Eso ya lo vimos acá. La selección no es aleatoria, sino que la selección depende de la investigación y depende de la gente que va a hacer esa selección. La ventaja de una muestra no probabilística, desde la visión cuantitativa, es su utilidad para determinar diseños de estudio que requieren no tanto una representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características especificadas previamente
en el planteamiento del problema. Como les digo, pues uno de esos casos son los experimentos en los que tenemos características muy específicas y que variamos ciertas variables para determinar causalidad o correlación. Entonces, en el caso de investigaciones cuantitativas con muestras no probabilísticas, pues serían, la principal aplicación para nosotros serían los experimentos. Y bueno, en ocasiones se mezclan el muestreo probabilístico y no probabilístico. Un ejemplo de esto sería en un estudio sobre el efecto de la satisfacción de la calidad del diseño ambiental del interior del área del trabajo sobre la satisfacción general del espacio de trabajo y el desempeño laboral. Primero se eligieron de manera dirigida 15 edificios de Estados Unidos y con certificados de diseño ambiental, y luego se seleccionaron probabilísticamente 3,000 empleados para ver el efecto de estos diseños en el desempeño laboral. Entonces, también puede haber mezcla de las dos. Ok, entonces en general eso es eso es con respecto a las muestras no probabilísticas. Ya para terminar, vamos a hacer algunas observaciones de ambos tipos de muestra, observaciones finales de las muestras, observaciones. Entonces, algunas observaciones es que, ya sea que se trate de un tipo de muestreo u otro, lo importante es elegir los casos adecuados de acuerdo con el planteamiento del problema y lograr el acceso a ellos. Entonces, lo más importante en la muestra, lo más importante más que si va a ser probabilística o no, es elegir casos adecuados, elegir casos adecuados de acuerdo al planteamiento del problema y que podamos tener acceso a esos casos. Acceso a esos casos, porque de nada nos sirve que los casos estén elegidos de forma adecuada si no podemos tener acceso a esos datos. Entonces, pues, también es importante que podamos acceder a ellos. Los estudios exploratorios regularmente emplean muestras dirigidas. Voy a moverme para acá. Estudios exploratorios generalmente utilizan muestras dirigidas, aunque podrían usarse también probabilísticas, en menor medida muestras probabilísticas, pero en menor medida. En mayor medida estas de acá, más, menos. Y la mayor parte de las veces las investigaciones experimentales utilizan muestras dirigidas, experimentos, suelen usar muestras dirigidas, porque, como se comentó, es difícil manejar grupos grandes o múltiples casos. Debido a ello, se ha insistido que en los experimentos la validez externa se consolida mediante la repetición y reproducción del estudio, como ya hemos dicho, y las investigaciones no experimentales descriptivas o correlacionales causales deben emplear muestras probabilísticas si quieren que sus resultados sean generalizados a la población. Entonces, si queremos generalizar en las investigaciones no experimentales, descriptivas o correlacionales, correlacionales causales. Este tipo de investigación no experimental, si queremos generalizar, debemos emplear muestras probabilísticas. Muestras probabilísticas. Entonces, esto es como un esquema rápido para que les den una idea, dependiendo de su investigación, qué tipo de muestras necesitarían. Como les digo, esto es como casos generales, son guías más que reglas fijas, son guías que nos ayudan a enfocar nuestra investigación.
Bueno, con respecto a lo de las muestras, esto es todo. Sigan checando los siguientes videos para hablar de para hablar sobre los resultados, para hablar sobre cómo se hace el análisis de sus resultados. Pero por lo pronto, pues este video termina aquí.